18 años, no tenía INE todavía. Wow. Entonces, él usó su fe para crear una nueva realidad. Fíjate, en aquel tiempo tenían unos WhatsApp poderosísimos, se corrió la voz. ¿Cómo se enteró este muchacho que se necesitaba, que había una necesidad para alimentar a toda esa gente? ¿Cómo se enteró? Es que el WhatsApp estaba picudísimo. Hay personas que se la pasan todo el día viendo su celular, todo el día. Y los que los conocemos nos damos cuenta que esa persona todo el tiempo está viendo el celular. Y bueno, imagínate, se corrió la voz, pero así como reguero. Y un joven, un muchacho menor de 18 años se enteró que había un problema económico ahí. Muchachos, ¿cuántos de ustedes les preocupa lo que está pasando en la economía de su casa? Ustedes están acostumbrados a que se les dé todo, a que desde luego es responsabilidad de los papás que ustedes tengan que comer, que vestir. ¿Se han dado cuenta, muchachos, que realmente sus padres los aman, que realmente ellos siempre están buscando su mayor bienestar? Pero que tú realmente puedes hacer mucho más para ayudar a tu familia. ¿Saben? Cuando yo conseguí mi primer empleo en un banco, yo estaba sorprendido. Cuando yo conocí a Dios, entendí que Dios me había abierto esa puerta de oportunidad. Antes de los 18 años yo conseguí mi primer empleo en un banco, en una sucursal de banco. Y recuerdo porque estaba por cumplir los 18 y así me dieron el trabajo. Yo pensé que no me iban a aceptar. No tenía ni ropa para vestirme para ir a una sucursal de banco. En aquella época era muy formal, recuerdan los bancos. Todo el mundo llegaba con traje y corbata todos los días a trabajar en el banco y no, casi llegan de shorts. Pero en aquella época era muy serio y formal. Y yo no tenía ni qué ponerme. Así que busqué en el closet de mi papá qué ponerme. De sus corbatas así, todas fuera de moda. Y un saco así de clavillazo. No tenía ni ropa, estaba sorprendido. Pero ¿saben qué? Yo deseaba trabajar para ayudar a mi familia, jóvenes. En aquel tiempo mi familia estaba pasando por una situación terrible. Mi padre había perdido su trabajo porque la empresa donde él trabajaba estaba en un proceso de liquidación en el gobierno federal. Era una gran institución descentralizada, pero el gobierno decidió liquidar la empresa y mi papá se quedó sin trabajo. Y lo peor es que el gobierno no les estaba dando a ellos su liquidación y las prestaciones a que tenían derecho de acuerdo a la ley. Entonces mi papá se la aventó de 5 a 8 años sin trabajo. Él no sabía hacer otra cosa más que ese trabajo. Él era un hombre muy responsable, nunca faltó un solo día. Él se jubiló con más de 30 años de servicios en esa institución, pero no teníamos una fuente de ingreso en la casa. Mi mamá comenzó un pequeño negocio de una estética que después Dios la bendijo tremendo. Cuando ya conocimos a Cristo, yo llevé a mi familia a Cristo y Dios empezó a prosperar a mi familia. Y bueno, la gente que nos veía no pensaba que viviéramos en condiciones pues, de pobreza, pero realmente estábamos en una situación de pobreza. Nos veían como gente de clase media, media alta, pero realmente esa no era la realidad. Así que yo decidí con mi trabajo ayudar en mi casa y yo le daba a mi madre, a mis padres, todo mi sueldo. Todo el sueldo, tal como yo lo recibía, así iba y lo entregaba. Y mi mamá de ahí tomaba algo y me daba algo para pagar los transportes que yo tenía que usar para ir al trabajo. Así que yo sé perfectamente cómo un hijo puede hacer mucho más por su familia y por su casa y no solo ser alguien demandante. Alguien que solo está demandando atenciones, que se le dé, que se le ponga en la universidad donde quiere estudiar, que se le dé una buena vida. Mi papá tuvo que abandonar su casa en el rancho allá en Chapa de Mota, en el Estado de México, cerca de Jilotepec, y se vino aquí a México menor de edad a trabajar y salió adelante y nos dio a nosotros, su familia, una buena vida. Nos llevó de vacaciones a muchos lugares. La verdad, vivimos bien todo el tiempo que mi papá estuvo percibiendo el sueldo de su trabajo. Entonces, puedo darme cuenta cómo Dios puede usar la fe de cualquiera de ustedes, jóvenes, de los muchachos. Los papás de hoy se han vuelto papás muy permisivos. Tenemos una escuela para padres que se llama Influencia y Éxito y necesitas conocer los principios para poder de esta manera levantar y capacitar a tu generación, a tus niños en una mentalidad de éxito y en una mentalidad donde ellos aprendan a obedecer,
aprendan a no obedecer sus caprichos, sus impulsos, sus rabietas, sino aprendan a ser obedientes a la voz de sus padres. Y yo veo a este joven, este muchacho que se enteró que había una necesidad y puso en sus manos ese almuerzo que se había llevado, su lunch de regreso a clase seguramente, y no tuvo ninguna duda en traerlo. Y lo que él entendió es que una nueva realidad podía ser creada. ¿Quién le dijo que podía de esa manera multiplicarse los panes y los peces? ¿Por qué pensó que tan solo con 2 panes y 5 pececillos se podría alimentar a una multitud de 5,000 personas, sin contar mujeres y niños? O sea que la cuenta por lo menos era de más de 20,000 personas ahí hambrientas que habían seguido a Jesús y no tenían nada que comer. ¿Por qué pensó él que podría crearse una nueva realidad con lo poco que había? Con lo poco que había. Lo que él entendió es que lo que necesitaba era pasar de sus manos a las manos de Jesús lo que él tenía. La diferencia es que Jesús estaba ahí. Si Jesús no estuviera ahí, no hubiera estado ahí, hubiera sido una misión imposible de resolver el problema económico que había en ese momento. Pero Jesús estaba ahí. Y les tengo una buena noticia. Jesús dijo: es necesario que yo me vaya para que otro venga, el Consolador, al cual no conocen ni le puede ver, pero ustedes le conocerán. Él vendrá y estará con ustedes para siempre, familia. Así que aquí está el Espíritu Santo manifestando a Jesús en medio de cualquier adversidad. Y este joven sabía que estaba Jesús, y él sabía que si estaba ahí Jesús, las cosas podían cambiar. Él sabía que si estaba Jesús, se podría vencer la adversidad. Él sabía que si estaba Jesús, aunque eso fuera tan poco, podría multiplicarse para alimentar a toda una multitud. ¿Qué te parece? La Escritura nos dice lo siguiente, ahí en Salmos 132:15. Dice: bendeciré abundantemente su provisión, a sus pobres saciaré de pan, dice la Escritura. Bendeciré abundantemente, dilo conmigo, bendeciré abundantemente su provisión. Dilo conmigo una vez más, bendeciré abundantemente su provisión. Fíjate, dar a Dios es un impulso de los hijos. Dar a Dios, honrarle con el diezmo, con la ofrenda, es un impulso auténtico que se produce en nosotros. Porque cuando hacemos esto, hacemos que lo que tenemos pase de nuestras manos a las manos de Jesús. Y dice la Escritura que Él bendice abundantemente nuestra provisión. No dice que Él va a hacer algo para que haya provisión. ¿Observas? No dice que Él va a hacer algo para que tengas provisión, no. Dice que Él va a bendecir grandemente lo que tienes, aunque parezca poco. Pero la clave está en hacerlo pasar a las manos de Jesús. Y ese es el paso de la muerte que muchos cristianos no han dado y no quieren dar, y ya han oído la palabra y no dan ese paso. ¿Sabes por qué? Porque en realidad tú te estás sometiendo a un Señor que no es Dios. Mira al que está a tu lado, tú no. Te estás sometiendo a un Señor al que le tienes temor. Y Jesús y Dios le dijo al pueblo de Israel: si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Porque yo oigo que dicen que soy su Señor, pero yo no veo que tengan temor de mí. Le tienen temor al cobrador, le tienen temor al banco, le tienen temor al patrón donde trabajan, pero a mí no me tienen temor. ¿Y sabes por qué no dan ese paso? Porque solo somos oidores. Y lo que va a hacer la diferencia es cuando tú haces lo que Dios dice. Jesús dijo: yo les compararé a alguien que oye y entiende como a esa buena tierra que fue sembrada. Porque dice que la semilla fue echada en diferentes tipos de tierra, junto al camino, entre espinos, entre pedregales. La semilla fue echada, pero no fue sembrada. Cuando nosotros predicamos, compartimos con alguien, no es nada más hablar. No porque le dijimos algo, la semilla fue sembrada. No necesariamente.
Incluso hay ocasiones que cuando oramos por alguien, muchas veces las personas no oran con convicción, lo hacen porque eres el jefe o porque eres su amiga y te dan el avión. Sí, ándale, oramos, a ver, ora. Pero no hay una convicción. Entonces, cuando nosotros estamos compartiendo con alguien, la semilla no va a ser sembrada hasta que no haya fruto. Y conmigo, hasta que haya fruto. Entonces, para los que están compartiendo, no nos quedemos en la onda de que, como yo le dije, ya se sembró la semilla. No. Si la semilla es sembrada, va a haber un cambio. Cuando la semilla es sembrada, va a producir un impulso. Y Jesús les dijo: yo les compararé a un hombre que cuando oye y entiende, es como buena tierra, que dice, da fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Entonces, mira, familia, yo lo que quiero que veas es que tu relación con Dios debe dar resultados, debe ser provechosa, no solo ser oidor. Hay que salir de la muchedumbre religiosa de estos últimos tiempos, de cristianos que solo se congregan y solo hacen eso, o que no hacen más que eso, y ni eso hacen, porque ahora ya muchos ni eso siquiera hacen. Dicen: yo conozco a Dios, sí, hace muchos años, me predicaron, sí, pero ya nada más. Y mucha gente está fuera. La palabra dice que cuando la semilla es sembrada hay un fruto. Y dice que, en otra versión, dice que daremos fruto con perseverancia. Quiere decir que yo voy a mantenerme oyendo en lo que he entendido y no me voy a mover y voy a hacer lo que Él ha dicho hasta que haya un resultado y Dios se manifieste en mi vida. Entonces es al 30, al 60, al 100, pero ahí estoy yo no suelto a Dios, yo no dejo lo que Dios me dijo que yo hiciera, yo estoy obedeciendo a Dios y yo sé que todo lo que he hecho para Dios nunca me perjudicará, nunca, siempre me beneficiará. ¿Cuántos lo creen el día de hoy? ¿Cuántos lo creen el día de hoy? Entonces este joven obedeció el impulso, él sintió: ay, no, ¿qué me está pasando? No, mejor me como acá mi lunch. Imagínatelo escondiéndose, porque dice que la hierba estaba muy alta y él escondido boca abajo comiendo. Y ya debe: oye, ¿qué estás haciendo? Ah, no, aquí nada, viendo aquí las hormigas, haciéndose el guaje, como decimos. Pero por acá comiendo escondidas, que nadie lo vea. Pero no, él sintió un impulso, y era un impulso auténtico, y oyó una voz que él obedeció. Mira, el asunto es: ¿por qué la serpiente engañó a Eva en el huerto? Porque era una serpiente. ¿Cómo engañó al diablo al hombre y a la mujer en el huerto? Tomando forma de serpiente. ¿Qué quiere decir eso? Que la serpiente tiene una habilidad de mimetismo. El mimetismo, es decir, lo que el diablo buscó es hacerse pasar por un amigo a través de una serpiente. Tú tienes que aprender a discernir la voz que oyes, porque las voces que oímos a nuestro alrededor de personas cercanas a nosotros, con las que platicamos, con las que hablamos, con las que tenemos amistad, por eso dice la palabra: tengan cuidado, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces dice: aguas, porque tú tienes que discernir la voz de quien te hable, quien sea. Pero tú tienes que discernir si lo que está diciendo es algo que contradice o pone en duda la palabra. Ahora, cuando nosotros hablamos como pastores, la cosa se pone intensa, porque Jesús dice: Jesús nos dijo, el que recibe a Él, dice, el que recibe a Él, que te está dando la palabra, me recibe a mí. Entonces lo que el Señor está diciendo, la manera del vehículo a través del cual yo hablo mi palabra y yo la comunico, y yo la ministro para que produzca fruto, es a través de siervos que yo he llamado y autorizado para dar la palabra. Por eso es que Dios establece cómo se establecen pastores en una iglesia local. No nada más: yo soy pastor, porque allá me hicieron pastor, pero ya no estoy ahí y soy pastor. No, ya no eres pastor, porque ahí me hicieron pastor y ya no estás ahí. Al salir de ese lugar, tú ya no eres pastor. Puedes tener un llamamiento, pero Dios te va a decir de qué manera tú tendrías autorización para hablar de parte de Dios su palabra. Aún en eso Dios es cuidadoso. Y dijo: tengan cuidado, porque el ladrón no entra por la puerta, entra por atrás. Ahí en Juan capítulo 10. Mis ovejas oyen mi voz y me conocen.
Entonces, la autoridad de uno como pastor al predicar la palabra está basada en que uno toma la palabra. La autoridad que yo tengo para decir esto es porque aquí está en la palabra. En el momento en que yo me salgo de lo que dice la palabra, yo ya no estoy hablando con autoridad porque estoy hablando de lo que a mí me parece o yo pienso. Pero cuando yo estoy hablando de esta manera, yo estoy hablando en la palabra, hay una autoridad que cuando se pone en duda, se cuestiona lo que uno dice o lo que uno habla, el problema ya no es que no se me atienda o no se nos atienda o no se nos oiga. El problema es que eso está yendo en contra de lo que Dios está diciendo. Entonces, dar fruto es que eso está en la palabra. Eso yo lo oí, me lo enseñaron en la palabra y yo me mantengo en lo que dice la palabra hasta que haya un resultado. Yo voy a estar ahí y no voy a dejar de hacerlo hasta que haya fruto. Voy a estar obedeciendo en la palabra hasta que haya fruto. Entonces, así es como nosotros tenemos que vivir la manifestación de Dios. Dios se va a manifestar. Dice, yo voy a bendecir abundantemente su provisión. Pero yo necesito usar mi fe para creer lo que dice y para hacer lo que dice. Y si yo pongo en las manos de Jesús lo que está en mis manos, cuando yo le doy a Dios, lo que yo estoy haciendo es no solo creyendo lo que Él dice, sino haciendo lo que Él dice. Y es ahí que Dios se va a manifestar para crear una nueva realidad. ¡Qué impresionante! Hicieron cuentas, vino el contador Felipe y dijo, no, 200 denarios no alcanzarían, 200 días de trabajo no alcanzarían para comprar pan para toda esta gente. 200 denarios serían, pues, más de la mitad del año de trabajo, ¿te imaginas? Invertir 200 días de trabajo, 2/3 partes de tu ingreso, no alcanzarían para dar de comer a esa multitud. ¡Qué tremenda multiplicación hubo ese día! Observa cómo ocurrió, cómo se manifestó. Lo primero que tuvo que haber sucedido es que pasara de las manos de este muchacho a las manos de Jesús. Ve lo que nos dice ahí Juan nuevamente en el versículo 11. Dice que tomó Jesús aquellos panes. O sea que cuando tú vienes y le das a Dios, estás poniendo en sus manos y Él lo va a tomar, porque Él está llamando hasta que tú lo honres y que tú le des. Entonces dice que lo tomó. No le dijo, no es necesario, no te preocupes, yo me encargo. No, Él lo tomó. Él no dijo, ay no, pero mires el almuerzo de este muchachito, ¿cómo lo vamos a dejar sin comer? Esos son los argumentos que tenemos para no obedecer. Ay no, pero es que... Y muchas veces hay un sentimentalismo al que estamos obedeciendo, mas no estamos atendiendo lo que Dios dice. Pero dice, tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió. Observa, ¿qué hizo Jesús? Los tomó y ¿qué más? Y los bendijo. Observa, los bendijo. Bendeciré abundantemente su provisión. ¿Cuándo Dios va a bendecir lo que tú tienes? ¿Cuándo? Cuando ya no esté en tus manos. No cuando esté en tus manos, cuando ya no esté en tus manos. En el momento que tú le das a Dios y esté en las manos de Jesús, es en ese momento que Él va a bendecir abundantemente tu provisión, por poco que te parezca o creas que no te alcanza. Wow, ¿cuántos están conmigo esta mañana, esta tarde? ¿Cuántos le están creyendo a Dios? Y dice que lo repartió, o sea, Él dio generosamente. Tomen lo que quieran. Ay Señor, ¿y los demás? ¿No? Una vez me ofrecieron un pastel de cumpleaños, corté mi rebanada, la puse ahí, me quedé con el pastel. Algo así, Jesús les dijo ese día, quédate con el pastel, come lo que quieras. No dijo, ay, se va a acabar, y aquel que va a comer, tome lo que quieran. Repartió. Jesús estaba tomando el impulso de la fe de un muchacho menor de edad para dar de comer a una multitud y resolver un problema económico. ¡Wow! ¡Claro que sí, joven! Muchacho que estás aquí, no digas, ay no, yo soy niño, para eso sí soy muy chico. No, toma fe. Ni siquiera dependes de tus padres, dependes de Dios. Es decir, si tú pones tu confianza en Dios, Él va a bendecir a tus padres, porque a través de tus padres, Dios te va a bendecir a ti.
¿Cuántos están orando para que Dios bendiga a tu papá para que te pague la colegiatura? Ah, que la pague, pues es su obligación. No. ¿Cuántos están orando